Y nosotros nos fuimos a la siguiente nota, a la presentación de El Congreso de la Independencia, antes, durante y después, un libro de la Gaceta. Me contabas recién que más que escritor vos hiciste la parte ilustrativa de imágenes. Exactamente. Y eso es importante, no porque participé yo, pero es importante porque básicamente el libro, el contenido más importante del libro es una investigación y recopilación de material visual relativo a la Declaración de la Independencia. Primero el trabajo fue aproximadamente 1 año y medio, 2 años que lo venimos haciendo. Por otro lado, aunque parezca, en realidad no es sorprendente, en la época en la que tratamos, el material visual es muy escaso. Entonces lo que hicimos es, trabajamos con material visual documental de la época, que es muy escaso, muy poco, y con material de reconstrucción histórica. Básicamente la investigación la hicimos en bibliotecas, en casas de familia, en el mismo archivo de la Gaceta, en el archivo de la provincia de Tucumán, en el archivo de la Casa Histórica. Cuando el libro dice antes, nos referimos a que le estamos dando, el marco histórico que le damos al libro es, el antes es las invasiones inglesas como primer proceso en el cual los criollos asumen una identidad y una oposición a los extranjeros, y el después final es la finalización del Congreso cuando comenzamos con las guerras civiles, la disolución del Congreso y las guerras civiles en Argentina. ¿Cómo lo ve a Tucumán ahora, 200 años después? A grandes rasgos, no nos pongamos a hilar fino, ¿no? A decir verdad, me sorprende la cantidad de eventos, publicaciones, objetos que se han hecho para conmemorarle el Bicentenario. La verdad que yo esperaba que sea mucho menos. A mí me sorprende por lo positivo. Y creo que en general lo que es positivo es que al final de cuentas preguntarse y las diferentes versiones que hay y que actualmente están saliendo a la luz del proceso de la independencia sí o sí nos enriquece primero como provincia y después como nación. ¿Cómo lo sentís vos eso de lo personal? Porque claro, estuviste en casa de familias revolviendo papeles y ahora de repente vas a ser parte de esto que ahora se hace aquí en Tucumán. Y yo trato de estar frío. O sea, es más, de hecho, esta presentación del libro, a decir verdad, a mí me pone nervioso, porque no es a lo que estoy acostumbrado. A darte la cara a vos, hablarte a vos, hablarle a la gente. Me siento mucho más cómodo haciendo el trabajo ese de hormiga, de casas de familia, biblioteca. Eso me fascina. Bueno, Sebastián, felicidades. Ya estamos justo por entrar, así que bueno, éxitos y ya me voy a ver el libro. Muchas gracias a ustedes.